Listo. A Ahí está. ver. Ahí están viendo la pantalla. Sí, se ve A ver, impecable. sí. ¿Sí? Sí. Súper. A ver, ahí está. Bueno, la idea de este título es un poco contarles, a ver, digo, porque digo, siempre están las expectativas. Ahí les hablé un poquito de la ONG, eventos organizados que tenemos en la ONG, que digo, bueno, después podemos volver para acá atrás, un poco para contarles. La idea de esta charla era también hablar sobre temas de educación y criterios funcionantes antes de lo que es el precio, ¿sí? Que es lo que suele ser relevante. Y acá un poco el motivador, lo que fue el disparador para esta charla, es una frase típica de Warren Buffett, que es, inviertas en lo que no entendés. Entonces, un poco la lógica de Warren Buffett, digo, para que no saben quién es, él maneja las acciones, digo, el fondo de inversión de él, de Berkshire, lleva, digo, todos los años con buena rentabilidad, lo le ha ganado siempre a los vaivenes de la bolsa de Estados Unidos, a las bolsas globales. Y Warren Buffett es conocido por su gran conocimiento del mundo de las inversiones. Entonces, bueno, cuando vamos a hablar de inversiones, del mundo financiero y demás, siempre se habla de entender en dónde se invierte. Entonces, bueno, ¿de qué forma aplica Bitcoin? Porque Bitcoin no es una acción, no es la acción de una empresa ni nada de eso. Entonces, la idea de estas charlas es traer un poco de este espacio, como un poco contaba ese, es un poco traer claridad sobre qué es Bitcoin, cómo funciona. Entonces, cuando muchos dicen, bueno, voy a invertir en Bitcoin, ahorrar en Bitcoin, bueno, si no entiendo cómo funciona o no sé de qué estamos hablando, es muy difícil también entender cómo posicionar la billetera. Esto tiene que ver más con el lado de quizás de las finanzas personales, pero también del lado de educación, o sea, invertir en educación también. Entonces, porque siempre está el punto este de, bueno, me fue bien, me fue mal, entonces, ¿cómo hacen para medir si le fue bien o le fue mal con algo? Entonces, también digo, entender como, bueno, la gente ahorra, a mí me gusta decir que no se invierte en Bitcoin, pero para los fines de esta presentación usamos esta expresión, porque en realidad a mí me gusta más hablar de que se ahorra en Bitcoin, se gana en Bitcoin o se gasta Bitcoin. Pero, digo, si lo entendemos, digo, inversión, como invertir tiempo, invertir esfuerzo. Entonces, vemos que hay mucha compra, mucha gente que compra Bitcoin, se estudia poco cómo funciona y hay muchísima opinión, ¿sí? Muchísima. Van a encontrar opiniones sobre Bitcoin en todos lados y es muy difícil por ahí encontrarle el punto si no hay criterio. Entonces, el criterio es lo que termina definiendo después la claridad de cómo organizarse. A ver, ¿cómo voy a hacer? ¿Compro Bitcoin? Tengo todo lo que tengo ahorrado. ¿Qué hago? ¿Lo gasto todo? ¿Lo meto todo full a Bitcoin? ¿O hago compras periódicas en partes todos los días, en partes iguales? ¿Cómo lo organizo? Eso es criterio. Entonces, cada persona va a tener, digo, su realidad, su situación particular, y entonces no hay como una respuesta única. Aunque si miramos en promedio, digo, lo anualizamos, Bitcoin como tal, en los últimos años, en los últimos 3 4 años, podemos empezar a partir de ahí, lo extendemos un poco el periodo y podemos decir que Bitcoin genera una rentabilidad de aproximadamente un 25% anual. Con lo cual le gana muchas cosas, pero bueno, en el medio hay subas y bajas de precio. Entonces, si no hay criterio, digo, guiarnos por la opinión de alguien, digo, puede ser. Entonces, a mí me parece como foco de que no es lo mismo invertir que entender. Entonces, si no entienden qué está pasando con Bitcoin, por qué vale, por qué funciona, por qué es útil, a quién le sirve, si no están entendiendo, están delegando ese criterio en un tercero que les dice, hey, métanse acá porque acá les va a ir bien y van a poder proteger sus fondos. Entonces, un poco la lógica esta es, bueno, si ustedes quieren ser soberanos y quieren ustedes tener por así decirlo, digo, no tener que delegar en una persona de confianza que les diga lo que tienen que hacer, lo que tienen que dejar de hacer, bueno, entender y aprender es parte de saber lo que se está haciendo y eso da primero una mayor autonomía. Cada persona, digo, cuando uno está manejando fondos, cuando está manejando, digo, al fin y al cabo, Bitcoin es un activo monetario, es dinero, entonces entender cómo funciona el dinero y cómo se usa, trae estas habilidades que tienen que ver como después cómo gestiono mis fondos, ¿no? Porque después pasamos a tener, bueno, dólares, pesos, euros,
Bitcoin. Bueno, ¿cómo organizo mi cartera? ¿Cómo organizo mi portfolio? ¿Cómo? Bueno, entendiendo para qué uso Bitcoin, es el para qué o el por qué. Decir, bueno, lo voy a usar porque a veces tengo problemas con las cuentas del banco, entonces, o a veces hago viajes, entonces necesito tener Bitcoin para que me resuelva el problema en cada viaje, para tener liquidez. Entender cómo funciona y por qué es útil, no termina siendo uno de los aspectos que terminan siendo de rigor necesarios. Y por eso está esta charla, porque esta charla no nos ponemos a hablar del precio, ni del trading, ni de nada, sino en cómo funciona la tecnología. Y es cómo funciona la tecnología, porque tiene muchos aspectos interesantes Bitcoin, son los que lo hacen valioso. Entonces, acá viene el punto, es, nosotros por rara vez van a escuchar desde la ONG una clase donde digamos, bueno, que hay que mirar el precio o tienen que usar esta app en particular y no usen ninguna otra. Quizás si recomendamos una aplicación es porque dicen, bueno, esto lo pueden hacer con cualquiera de estas aplicaciones. Por ejemplo, en esta funciona de esta manera. Pero usar una app no es entender Bitcoin, sino es, a veces usar una app tiene que ver con interactuar con el protocolo. Mirar el precio tiene que ver con cuando uno va a interactuar, pero no significa que entiendan de Bitcoin. Si hay recomendaciones de compra, de lo que tienen que hacer, eso no es entenderlo realmente, sino que es seguir una línea o algo, es aplicar una técnica. Esto me dijeron que tengo que hacer esto acá, que tengo que ir allá, y quizás repiten un proceso como si fuera un hábito, ¿no? Pero sin estar conscientes de lo que están haciendo. Entonces, ¿qué sí es entender? Bueno, saber qué problema está resolviéndole. Todas las personas tenemos problemas en este mundo. Bitcoin quizás no resuelve todos los problemas de la humanidad, pero sí resuelve muchos problemas, en especial aquellos relacionados con el dinero y sobre todo con algunas restricciones que tienen que ver con el uso del dinero, con la propiedad. Entonces, sí, entender Bitcoin es saber qué problema está resolviéndoles. Si ustedes tienen una situación particular, saber Bitcoin qué función viene a cumplirles en su vida. Reconocer los riesgos, qué riesgos hay. Bueno, ¿qué pasa si hago autocustodia y no tengo bien el backup de las claves privadas? Entonces, no hago bien el backup, hago autocustodia, puedo perder los fondos. Uso un servicio de terceros y el tercero es un actor no muy, digo, que no tiene muchas precauciones y pierde los fondos y esa persona, yo delegué la tarea de que me custodie los fondos y de pronto esa persona perdió los fondos y eran míos. Le había cedido la tarea, no tenía un derecho ahí sobre esos fondos y esta persona los perdió o esta empresa los perdió porque es una mala gestión de los riesgos. Entonces, entender qué riesgos hay y saber elegir, bueno, esto lo voy a usar porque voy a usar un exchange, porque necesito la facilidad de estar intercambiando por X motivo, o me conviene usar una billetera en el teléfono del celular porque viajo, entonces necesito la facilidad para hacer una transacción desde cualquier lugar donde estoy y cada cosa que tiene una facilidad, nos da, tiene asociado un riesgo. Entonces, para reconocer riesgos es necesario entender Bitcoin. Y después de entender qué cosas dependen de uno mismo, o sea, qué cosas dependen de vos como usuario y qué cosas dependen de otra persona, de un tercero. ¿Sí? Entonces, cuando van a un exchange y dejan los fondos depositados, no es lo mismo que si a ustedes les toca hacer la custodia de los fondos. Entonces, esos puntos, entender cuándo depende de uno, la responsabilidad y cuándo uno delega, digo, es parte de entender también Bitcoin. Entonces, acá la frase esta, ¿no? Si no entendés el sistema, dependes de terceros. Ahora, si entendés el sistema, ya es libre en ese sentido y es más soberano. Sí, ese. Tomo acá la palabra para tener algún intercambio de opinión. Si bien es cierto, como dice Seba, nosotros no hablamos de precio, ¿sí? No hablamos de precio, no nos fijamos, no medimos el valor de Bitcoin como activo en función de su valor temporario, ¿sí? Es cierto que, por supuesto, estamos hablando de dinero, entonces nosotros no podemos esperar que todos lo vean de esta manera, ¿no? Porque pasa, ¿no? Uno, bueno, compra Bitcoin, el precio baja y si está muy en el día a día, a lo mejor lo sufre.
pero como así sube mucho de valor y se pone contento, ¿no? Por supuesto, tenemos los dos escenarios. Pero entender Bitcoin y todo esto lo que hace referencia a Seba, no, les va a ayudar a ustedes a sobrellevar esos vaivenes. Porque cuando uno tiene conocimiento y sabe qué representa Bitcoin, cómo funciona, ¿sí? Eh, bueno, eventualmente les va a dejar de importar qué precio tenga determinado día y van a poder mirar más a largo plazo y utilizarlo como para estructurar, ¿no? Sus ahorros, sus inversiones, su economía, tener una visión más allá, pensar incluso en Bitcoin como como una herencia para sus hijos, ¿no? Pero todo esto lo vamos a lograr conociendo, sabiendo cómo funciona. Es cierto, tiene un montón de aristas técnicas que por supuesto son complicadas y tampoco tienen que conocerlas en profundidad todas, ¿no? Tampoco pensamos que ustedes tienen que saber cómo funciona exactamente una blockchain, un nodo, algo que eventualmente lo van a aprender, ¿no? Si se les despierta un poco esta curiosidad, les va a ir dando ganas de saber cada vez más. Todos estuvimos en ese lugar. Pero bueno, en relación a lo que es el precio, quería acotar esto, ¿no? Que también es un proceso. Te devuelvo Sí. el micrófono. Che, ese ahí, si puede ser grabarlo. Digo, sí. A ver, te le mandé la solicitud, pero estás Sí, vos de. se está grabando. Ya ¿Sí? se estaba grabando, sí. Ah, súper. Em, Perdón, lo justo pasa, no me parecía el cartel de grabar. O sí, perdón que era. Acá digo, no sé si hiciste la presentación de CS, digo, en el caso de Ezequiel, digo, secretario de la ONG, digo, en el caso mío, coordinador del espacio, digo, entonces, nos toca a veces también las tareas operativas. Tengo varios roles dentro de la ONG, este es un espacio que lo hacemos de forma voluntaria y también ad honorem, digo, eh, como contribución al ecosistema. Entonces, digo, también nuestra tarea es divulgar y difundir y educar sobre el uso de las tecnologías extra. Entonces, acá el punto de la presentación, o la idea, lo que queríamos comentarles era, bueno, entender que Bitcoin no es una empresa, ¿sí? No es una plataforma, no es un producto financiero. Entonces, quien les diga, bueno, Bitcoin es, entonces, tengan claro esto, que no es. Bitcoin sí es un protocolo, o sea, son reglas de juego, es una red, y como red, digo, como tal, tiene varias partes donde todos cumplimos una función en esta red. Es un sistema con reglas. Entonces, por eso es Bitcoin como sistema. Un sistema, digo, piensa en el sistema digestivo, en el sistema también, digo, cuando miramos el sistema legislativo, cualquier cosa donde vivimos en órganos o en partes, en funciones, donde cada uno cumple una función. Bueno, Bitcoin como tal tiene su comunidad, sus personas que usan la red, un protocolo con una serie de reglas, digo, están los nodos, están las wallets, están los mineros, como distintos participantes que hay dentro del ecosistema. Después hay empresas que van a tener su propia plataforma y su plataforma va a interactuar con el sistema de Bitcoin, ¿sí? O un producto financiero que va a ofrecer sus servicios utilizando Bitcoin como base. Entonces, sí entender esto, ¿no? Bitcoin no es nada de esto, no hay CEO, no hay jefe de Bitcoin, no existe nada de eso. Digo, y como red y como protocolo, lo que estamos es con la posibilidad de que todos participemos. Pero esto tiene un problema, y es la simetría de información. No todos sabemos lo mismo. Entonces, acá viene el punto, ¿no? En esto asimetría es que las cosas no son simétricas, son asimétricas, ¿sí? Hay alguien que sabe más y hay alguien que sabe menos. Entonces, el que sabe más decide mejor, el que sabe menos asume riesgos que son invisibles. Invisibles porque no los está viendo. Ustedes quizás están frente a un riesgo y no están siendo conscientes de ese riesgo. Entonces, acá Bitcoin como tal, nunca desaparecen los Bitcoin. Eh,
Y estos riesgos que hay, esta asimetría de la información, eh, no va a dejar de existir y la única forma de reducir esta asimetría es con la educación. O sea, aprendiendo. Lo que están haciendo ustedes en este momento, eh, lo que están haciendo ustedes es estar en estas charlas de la ONG y abrirse a pensar y reflexionar sobre cuál es el rol que tiene Bitcoin. Esta charla de hoy es más bien filosófica, ¿sí? Entonces, sí es importante en ese sentido la educación y aprender. Entonces, acá la responsabilidad de ustedes, digo, acá es, no hay un deshacer en Bitcoin, o sea, una vez que hacen una transacción, una transferencia, ya queda, se hace. No hay intermediarios que rescaten, no hay alguien, acá no existe el banco, que uno llama al banco, miren, se me bloqueó la cuenta del banco y necesito ayuda. Acá es entender la tecnología y saber cómo funciona, saber cómo se usa. Digo, a mí me pasa seguido donde a veces me llaman y me dicen: "No, miren, tuve un problema con los fondos, con esto, con lo otro". Entonces es usar la tecnología para poder darle un uso o poder resolver un problema. Y esto se lo junto porque digo, así, digo, somos muchos dentro del ecosistema. Digo, bueno, en el caso de Ezequiel, él forma parte de lo que es la clínica de legales que tiene la ONG. Entonces, ahí la ONG es buscar, decir, bueno, a ver quién es, y cuando hay un responsable, hay una empresa, hay un tercero con el que se interactúa, se puede resolver. Pero cuando estamos usando Bitcoin, digo, ya como el diseño de Bitcoin como tal, hace que la responsabilidad sea personal. Entonces, es muy difícil después, y eso por ahí se puede contar más, digo, por ahí de los casos que han llegado a la clínica, digo que hay casos que tienen que ver con el uso responsable de la tecnología. Entonces, quizás no es un problema que se resuelve legalmente, sino con asistencia técnica tecnológica me refiero, que quizás, no sé, se perdieron las palabras, la clave privada, el backup de cómo se recupera, o quizás no saben que tiene una passphrase, como pasó hace poco un caso que en la ONG fue una señora que no recordaba que en su backup cómo lo había construido. Resulta que después de revisarlo con Mati, uno de los chicos del equipo, llegaron a la conclusión de que tenía unas palabras, una frase, una passphrase, una palabra clave, pero como no se usaba la palabra tal cual literal, costaba, digo, encontrar que esa persona había puesto esta palabra. Entonces decía: no tengo los fondos, los perdí todo. Entonces después fue recuperar los fondos gracias a que hubo una orientación tecnológica. Sí, pero esto no era un problema legal de que había que reclamarle al jefe de Bitcoin y que les diga, el jefe diga: bueno, acá están los fondos tuyos. Acá aprender, aprender sobre Bitcoin, ¿sí? Es la frase esta que está acá, es parte del uso responsable de la tecnología. Y es hacerse responsables cada uno de lo propio. Y eso es parte del diseño de Bitcoin. Ese, está con la mano. Estoy. Bueno, tal como dice acá Seba. Bitcoin no tiene empresa detrás, no tiene ningún representante porque es descentralizado, ¿sí? Y la descentralización, así como nos trae muchas cosas buenas, también un mal uso de la tecnología por desconocimiento nos puede llevar a la situación de encontrarnos en que hicimos, hablando mal y pronto, alguna macana, ¿sí? Por no saber utilizarlo y no tenemos a nadie a quien reclamar, ¿sí? Entonces, ahí cambia un poco. Una cosa es cuando nosotros estamos interactuando con una empresa, con un exchange, por más que usemos Bitcoin como vehículo, ¿sí? Porque obviamente Bitcoin podemos utilizarlo a través de alguna empresa como es un exchange, ¿no? Porque se pueden depositar fondos o se puede comprar Bitcoin a través de alguna empresa centralizada. Bueno, ahí tenemos herramientas, ¿no? Desde el punto de vista legal para reclamar. Pero cuando estamos usando Bitcoin puro, ¿sí? Como fue concebido para interactuar con la cadena, para transmitir valor de persona a persona, si nosotros, por ejemplo, pusimos una dirección de envío que no es, porque, no sé, nos faltó algo, no tenemos a quien reclamar, ¿sí? Entonces, ahí viene a jugar un rol fundamental el tema de la educación, ¿sí? Y siempre me gusta decir lo mismo, no hay preguntas, esto viene a colación de que si quieren preguntar, pregunten, no hay preguntas tontas, ¿sí? O sea, todas las preguntas son válidas, pero tenemos que aprender y estar seguros de lo que hacemos.
Ahí me gusta decirle la frase, ese, completarla. ¿Puedo completar tu frase? No, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Muy buena, Entonces, muy buena. esto, digo, yo lo uso mucho cuando doy clases, digo, en general, digo, porque quizás digo, ustedes están asumiendo que las cosas funcionan de una manera determinada y quizás una pregunta que dice, no, esto, ¿cómo será? Y bueno, debe ser así, ¿no? Y lo supongo, me lo imagino. Y a veces no hacen la pregunta indicada y se quedan con la duda esta, supusieron algo. Ah, pero yo me imaginé que en realidad esto, como tenía que poner acá lo descargaba en el teléfono celular y me pedía la cuenta del teléfono para descargarlo, tuve que ingresar los datos de la cuenta en el App Store o en el Play Store o en el Store que tengan en el teléfono y me descargué la aplicación en el teléfono. Yo pensé que con la cuenta esa, ahora reclamando a través de la cuenta, podía con el usuario y por ejemplo, esas cosas es entender que ustedes descargan una aplicación y después lo que hagan en la aplicación no tiene nada que ver con cuando lo descargaron. Entonces, pasan esas cosas y es, bueno, cómo minimizar los riesgos de pérdida de fondos o de... Y con esto no quiero traer miedo ni asustar, sino simplemente Bitcoin tiene muchas formas de ser usado, algunas súper fáciles, apto para toda persona, apto para todo público que requiere un muy mínimo conocimiento técnico. Ni siquiera se dan cuenta que están usando Bitcoin, salvo porque ven el numerito ahí en Satoshis y se dan cuenta que lo están usando. Y otras veces, digo, herramientas para ir más sofisticadas, más complicadas, que requieren un conocimiento un poquito mayor. Tampoco es tanto, tampoco es la locura. Y eso se resuelve fácil. Se resuelve viniendo a las charlas y cursos de la ONG, que la mayoría son gratuitos, es un conocimiento accesible para todos. Y otras veces se surgieron concursos politécnicos, que hay un montón de becas, un montón de acceso al conocimiento, con lo cual no es que tienen que invertir una gran cantidad de dinero en aprender, tienen que dedicar tiempo y esfuerzo, lo cual no es poco, o sea, es mucho eso, es mucho pedir. Pero lo que quiero decir es, el conocimiento está ahí, está la información, está disponible, hay gente con voluntad de enseñar, de explicar y de ver cómo funcionan las cosas. Y esto, en el caso mío, voy a contar una experiencia personal. Digo, yo en su momento arranqué con Bitcoin, me acerqué a la ONG porque quería profundizar algunas cosas, ordenar conocimiento. Hoy termino estando a cargo del área de Bitcoin 0 a 100, del área de formación, y por mi perfil también educador. Digo, hoy también estoy viviendo en El Salvador, en el Bitcoin Country, y acá rodeado de Bitcoiners y un montón de proyectos, un montón de emprendimientos. Y, y en su momento, digo, la ONG fue un espacio donde me permitió ordenar muchas ideas y encontrarme con personas que entienden algunos aspectos que yo necesitaba conocer o aprender, entonces tener a quien preguntarle para aprender de alguna cosita. Entonces también aprovechen los espacios. La ONG tiene un montón de espacios donde se pueden encontrar con otros y Bitcoin, los que tienen intereses por ahí de justo lo que ustedes quieren aprender, de lo que quieren saber. No sé, che, ese, mirá, quiero ver unos temas ahí legales, demás, vos me ayudarías, me enseñarías cómo funciona esta parte. O Seba, mirá, quiero aprender esta parte de Lightning y que estoy tratando de abrir unos canales de Lightning y o no me sale un pago con esto. Entonces, cada uno puede aportar desde su lugar. Digo, dentro de la ONG tenemos ese espacio entre los socios. Y también para estos espacios como estas charlas, donde para quienes no son socios se puedan acercar y puedan tener esa interacción con la persona del otro lado, que les puede enseñar esa cosita, que si lo van sumando, y cada semana van aprendiendo algo distinto, con el paso del tiempo van a tener un conocimiento mucho más amplio de las cosas, de cómo funciona, y si les interesa, digo, cada vez pueden profundizar mucho más y es inagotable todo lo que se puede hacer en Bitcoin. Es lo que le decimos el rabbit hole. Es como empezamos por un caminito y nos vamos yendo y se puede profundizar en muchos aspectos. Y aquí viene, bueno, la parte clave, ¿no? La prevención. Si aprendemos, entendemos cómo funcionan las cosas, podemos prevenir y la mayoría de los problemas están entre el teclado y la silla, ¿sí? ¿Qué cae o sea, si están con la computadora, piensen en que hay entre el teclado y la silla, y si están con el teléfono celular, piensen que hay.
entre la pantalla del celular y la silla o la pared de atrás que ustedes tengan, ¿sí? En este caso mío, bueno, no se ve acá, pero tengo la pared que está atrás, la ventana y la computadora, estoy parado, ¿sí? Y lo único que hay entre medio en esta cosa soy yo. Entonces, la mayoría de los problemas vienen del usuario, vienen de no entender cómo funciona el Bitcoin. La mejor forma de prevenir es entenderlo. Por eso están estos espacios, porque digo, así como tenemos la clínica de legales, cuando ya pasó el problema, o en la clínica de orientación legal, la clínica de orientación contable, los cursos que hay, digo, están justamente para prevenir que sucedan las cosas y que no tengan que venir después a la clínica, sino que hayan resuelto antes y eviten casos de phishing, por ejemplo, que les ponen una pantalla muy bonita además y dicen, hey, poné tus datos personales acá, poné todo. Y te vas a hacer millonario. Entonces vos pones todos los datos y lo único que viste es que se te vació la cuenta. ¿Sí? Esas cosas pasan y entonces, entendiendo cómo funciona, uno puede prevenir esos riesgos que están. Los riesgos siempre van a estar, hagan lo que hagan, y ese es mi punto de vista académico, práctico, profesional respecto a muchas cosas en la vida. Los riesgos siempre están. Pasa, a veces los riesgos son más grandes, tienen un impacto muy fuerte, y a veces el impacto es mucho más bajo. Entonces, digo, entender esas cosas, entender, bueno, voy a usar poquitos fondos, muy poco dinero, voy a probar y si me sale mal, no, digo, no tiene un gran impacto, ¿sí? Pero como sé que es posible que falle, hay una cierta probabilidad de que fallen las cosas, bueno, reducir el impacto. En cambio, bueno, cuando sé que voy a meter muchos fondos y la probabilidad de que fallen las cosas es alta, bueno, ahí hay que entender mucho mejor, hay que aprender mucho más, hay que asesorarse, hay que preguntar, hay que averiguar, porque se van a gestionar muchos fondos. Así que ahí ese, si respiro. Ahí tomo un poquito la palabra como Yo integrante de aprovecho y la voy respirando ahí en el ida y clínica. vuelta en el ping-pong, Como, digo, no. como integrante de la clínica de orientación legal, ¿no? Bueno, muchas veces a nosotros somos abogados en la clínica de orientación legal, ya intervenimos cuando la pérdida sucedió, ¿no? Muchas veces pérdidas irreversibles. Hay que tener en cuenta que esto es un sistema global, entonces nosotros podemos estar siendo víctimas de alguna estafa desde cualquier parte del mundo, lo cual hace que muchas veces sea inviable el recupero, porque no se Sí, puede o porque es antieconómico. Y tal como dice Seba, la mejor herramienta de prevención es la educación, ¿sí? La educación. La educación, y yo también agrego la duda. Dudemos de todo, ¿no? Dudemos, chequeemos varias veces las cosas. Pero la educación juega un rol fundamental, ¿no? Para distinguir una cosa de otra, porque no es lo mismo Bitcoin que cripto, ¿no? No es lo mismo una criptomoneda que fue creada para estafar, una criptomoneda que no tiene nada atrás, que Bitcoin, ¿no? Y ahí tenemos que diferenciar. Y todo eso lo van a aprender con la educación. Bueno, a ver, ¿qué es Bitcoin? ¿Qué es la otra criptomoneda? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Eh, y asimismo para desmistificar ciertas cosas, ¿no? Porque desde la gente que a lo mejor no sabe, incluso sale en el noticiero, ¿no? Porque las cripto, Bitcoin subió 200%, entonces eso nos lleva a tener concepciones que no son ciertas, ¿no? Que si compro tal cosa me voy a hacer millonario, que tal activo solo va para arriba, entonces es seguro. Y todas esas son cosas que vamos desmistificando a medida que vamos aprendiendo cómo funciona, cuál es la lógica económica detrás, qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y bueno, ahí es el rol fundamental de, de la educación, ¿sí? Porque bueno, lamentablemente la criminalidad está a la orden del día, siempre está innovando, entonces el riesgo de ser víctimas de alguna estafa o de algún phishing, eh, lo que sea, siempre está latente, ¿no? Obviamente hay cuestiones que son más elaboradas que otras, nadie está exento, ¿no? Porque hay algunos esquemas que están muy elaborados y que a lo mejor son más complicados de prevenir, pero bueno, en reglas generales, a mí la experiencia me dicta que
en la mayoría de los casos es prevenible y es prevenible simplemente con educación. Simplemente con educación, con saber cómo utilizar los dispositivos, con tomar ciertas medidas de seguridad, ¿no? De qué tenemos que desconfiar. Y es un poco también lo que decía Seba al principio, ¿no? Hace un rato entender Bitcoin para no delegar, porque cuando estamos delegando en otros, ahí podemos ser víctimas de estafas, ¿sí? Entonces yo quiero comprar Bitcoin, bueno, voy y compro Bitcoin yo, ¿no? Y si viene otro y me dice, no, no, porque vos no podés comprar a través mío, yo te ofrezco la posibilidad de comprar, bueno, ahí ya estamos en riesgo. Si no sabemos y delegamos, corremos riesgos de poder ser estafados, ¿no? De que alguien pueda sacar provecho de nuestra falta de educación, ¿sí? A ver, yo quiero ser claro con esto, ¿sí? No hay que esperar tampoco a saber todo para comprar Bitcoin, ¿sí? Muchas veces uno también de los errores aprende y a veces los errores que nos salen caros son los mejores aprendizajes. Esto se trata de mitigar los riesgos, de achicar las posibilidades, ¿sí? Pero bueno, no eh, hago foco en esto, tampoco hay que esperar a saber absolutamente todo cómo funciona cada punto del protocolo para poder comprar Bitcoin, ¿no? Ni mucho menos. Gracias, ese. Bueno, estaba viendo, digo, ya estamos por terminar, digo, la presentación. Después, bueno, pueden quedar un espacio para las preguntas. Y acá lo que decía es esto, ¿no? Acá el miedo, o, cuando al miedo no lo etiquetamos, ¿sí? Puede paralizar. Y el miedo no como decir, che, estoy, como dicen en algunos lados, uno acojonado, ¿no? Estoy como, digo, tengo miedo de perder los fondos, pero sé que lo voy a hacer bien y que lo voy a resolver. Eso es un tipo de miedo, ¿no? Un miedo al cual etiquetamos. Pero el miedo de, che, y si pierdo todo, soy malísimo cuidando las cosas, la puedo cagar, la puedo perder todo, digo, no me va a servir, no voy a poder hacerlo y más. Y cuando ya ese mensaje aparece, que nos decimos las cosas así de esa forma, ese miedo paraliza un montón y lleva a cometer errores. Entonces, miedo en el sentido de fuente de información, como decir, che, esto me da miedo, pero sé que lo voy a poder resolver, que lo voy a entender, que le voy a encontrar la vuelta. Ahí ya podemos entender un poquito mejor cómo hacemos la custodia, si vamos a delegar en un tercero, hacerlo con criterio y saber qué delegamos, por qué, con qué finalidad. Y tampoco que creernos cualquier promesa, ¿sí? Que externa que quizás nos dicen de cómo se hacen cómo hay que hacer las cosas y si ustedes tienen criterio van a entender que lo que le están prometiendo es o no es real. Esto decía ese, digo, le van a prometer $1 millón de la noche a la mañana. Bueno, si ustedes ya saben que no existe tal rentabilidad, bueno, miren, van a tener 10% mensual en dólares de ganancia. Y bueno, no es normal esa tasa de interés. Si ustedes saben, digo, entienden por ahí, digo, como algunas cositas básicas, van a tener ese criterio para dudar, por lo menos dudar, ¿sí? Cuando le dan una promesa de beneficios y cuando les insiste, no, pero tenés que hacerlo ahora, porque si no lo haces ahora, después vas a perderte la oportunidad de ser rico en tu vida, y es solo ahora. Entonces, ese presionar para resolver rápido, muchas veces está y es una promesa, ¿no? Y aparte, hasta incluso una exigencia. Entonces, Es que ahí ahí entender, generalmente, perdón, Seba, ahí te interrumpo un segundo. Detrás de cada estafa hay una ingeniería social también, ¿no? correcto, Y está pensado también desde el punto de vista psicológico, que es la urgencia. En reglas generales juegan con la urgencia, ¿no? Bueno, si no haces esto ahora, vas a perder tus fondos. correcto. Mirá que la oportunidad se te escapa. Mirá que la oportunidad, invertir ahora porque se te escapa. Entonces, eso es un elemento muy presente. Sí, perdón, sí. Estamos justo digo, como les contaba, estamos en El Salvador y ahora hay un evento hay varios eventos alrededor de Plan B
Y en este momento digo, estamos, digo, y tanto de varias entidades. eh, Así que justo me vino a un lugar donde se me están cruzando varios bitcoiners preguntándome dónde es. Em, Después voy otro día, por ahí les puedo contar un poco más de acá, de esto. La cuestión, digo, acá lo que queríamos un poco transmitir es la educación como la herramienta, ¿sí? Como la forma de encontrar, es reducir estas asimetrías, que es lo que venimos diciendo, para que ustedes tomen mejores decisiones, cometan menos errores, ¿sí? Tengan mayor autonomía. Estas mejores decisiones significa que ustedes van a tener que enfrentarse a situaciones de que, bueno, ¿cómo me organizo? ¿Hago una compra diaria del 10% o el 1%? ¿Qué elijo? ¿Cómo elijo? ¿No? Entonces, entender esto ustedes, era, "Ah, no, esto funciona así, entonces me conviene manejarlo de esta forma. ¿Me manejo una wallet en el teléfono o me compro una hardware wallet? ¿O me invento una hardware wallet así de la nada que en realidad no funciona con hardware wallet, pero más o menos que sí? Entonces, ¿a qué me expongo? Entonces, ¿cuáles son los errores que puedo cometer? ¿Sí? ¿Dónde puede ser que estoy haciendo algo y le erro, ¿no? Más autonomía. Sí, mayor autonomía significa que ustedes tienen más libertad el día que necesitan hacer algo. Esa autonomía les va a permitir a ustedes tener esa flexibilidad, esa libertad de hacer lo que ustedes quieran hacer con lo que es propio, con lo que es de ustedes. Digo, porque acá Bitcoin es, entendámoslo como un derecho de propiedad. Y si ustedes son propietarios de algo, lo que más quiere hacer alguien que es propietario de algo es poder usarlo cuando uno tiene ganas. O sea, yo soy dueño de mi dinero, quiero usarlo cuando quiero, cuando tenga ganas mi dinero. Siempre estamos hablando dentro de un marco de legalidad y legitimidad, ¿sí? No, acá no defendemos usos ilegítimos ni ilegales de los fondos. Sí, sí defendemos el uso privado del dinero y defendemos la libertad en el uso, ¿sí? La autonomía. De ahí que tenemos dentro del programa de Bitcoinización los talleres de autocustodia, ¿sí? De wallets. Porque la ONG tiene justamente este rol, ¿sí? Es acompaña en la formación, acompaña en este proceso educativo, están las diplomaturas, que ahí justo preguntaban por el chat, está la diplomatura de Bitcoin, blockchain y criptomonedas, que se da en la Universidad de Buenos Aires, y está la diplomatura también de Bitcoin en la criptoeconomía y derecho, ¿sí? Que es propio de la ONG, que también digo, ya está para lanzarse. Entonces, Ahí me todavía no confirmaron queremos, que ambas sí, se van a sí, hacer este ambas, año. ambas se van a Preguntaron por una, hacer. pero ambas se hacen. Sí, todavía no está publicitado. Yo estamos haciendo ahora la comunicación no oficial, oficial, acá como un adelanto, pero sí ya están confirmadas ambas. Eh, Me enteré porque estoy confirmado como profe en ambas, entonces ya me llegó la noticia, digo que me va a tocar este año de nuevo, por suerte, la verdad que es un lindo espacio, un lindo curso, y están todos más que invitados. Entonces también un poco es esto, la ONG lo que busca es ordenar un poco el conocimiento y educar, la formación. Bitcoin, la ONG Bitcoin Argentina existe justamente para dar educación abierta, para hacerlo escalonado, ¿sí? De paso a paso, y que haya educación gratuita. No todos los cursos de la ONG son gratuitos, pero sí la mayoría de los espacios buscan tener algún elemento donde por lo menos la base es gratuita. Después hay parte de lo que es formación de profesionales, que eso tiene una intención, un objetivo, que eso sí son de pago, pero es para quien quiera aprender de Bitcoin y entender cómo funciona. Todo está gratuito, todo el material. Pueden buscar en YouTube, tienen material de sobra para aprender, con lo cual no es obligatorio pagar un curso para entender de Bitcoin. Ahora, si quieren pasar por una formación profesional, porque ustedes buscan la credencial, y buscan una diplomatura, porque eso los posiciona mejor como profesionales y lo quieren ver, bueno, existen esas alternativas dentro de la ONG donde son formaciones de pago que existen también como alternativa. El objetivo de la ONG como tal, ¿sí? Es que más personas entiendan antes de decidir, ¿sí? Para que no llegue este momento de la paralización del miedo a lo desconocido. Por eso es que tenemos estos espacios gratuitos de formación. Ese, Si hay algo que caracteriza
al espacio Bitcoiner, o por lo menos hablo de la comunidad de lo que es la ONG, es que siempre va a haber alguien dispuesto a ayudar de forma desinteresada, ¿sí? Nosotros tenemos, bueno, obviamente hay espacios que están reservados para socios, desde ya los invitamos a asociarse. Un grupo de WhatsApp, varios grupos de WhatsApp de diferente tenor, ¿sí? Y cualquier duda que nosotros tengamos, las preguntamos en el grupo, siempre alguien va a recoger el guante y nos va a ayudar, ¿sí? Eh, y más allá de eso, también obviamente tenemos reuniones sociales que no son solamente para socios, todos los 21 hacemos reuniones. Si van a alguna reunión y van con alguna duda, le van a preguntar a alguno y seguramente alguno les va a responder sus dudas. A lo que voy es que también el ecosistema es así, ¿no? Y quienes formamos parte de la ONG tenemos un poco ese gen, ¿no? Esas ganas de hablar de Bitcoin, de enseñar sobre Bitcoin, de dar nuestros conocimientos. Entonces, eso también es algo muy valioso, más allá de las actividades que tenemos, las diplomaturas, las charlas de los jueves y demás. Por ende, también aprovecho la oportunidad para invitarlos a asociarse. Tienen toda la información en la página web de la ONG. Ahí tienen toda la información de cómo pueden hacer para asociarse. Ahí justo vi que preguntaron. Súper buenísimo ese. Ok, eh, el resumen de 2025. Tuvimos 32 encuentros que se realizaron, y esto les muestro, digo, no tengo, digo, tuvimos 33 eventos planificados, tuvo que suspender uno, con lo cual, digo, mantenemos, digo, con lo cual le quiero decir, digo, anótense en los eventos, generalmente avisamos si hay algún problema, y solo nos pasó una vez en todo el año pasado, que tuvimos una complicación. Es un ciclo semanal, es abierto, es gratuito. El formato es de introducción, de talleres de billeteras y hay especiales mensuales. La idea es la progresión desde el primer contacto. Este es el primer encuentro del año, entonces la idea va a ser una progresión de todo el año. Todo el año 2026 va a mantener una línea similar al 2025 con muchas novedades, porque estamos haciendo una modificación de la estructura. Entonces, hay varias cosas que están por cambiar. Ahora, este año, vamos a empezar con la filosofía de Bitcoin en febrero, en la charla especial. Y la idea es que ustedes tengan logran el mayor uso consciente posible y más práctico posible al finalizar el año. A ver, perdón. Em, a ver, a ver, deme un segundito. A ver, eh, a ver, te lo paso a vos. Ese. A ver, Perdón, estoy ahí está, ahí compartiendo acá estamos. en el chat, les estoy Ahí compartiendo el estamos. link para asociarse, ¿sí? Para Súper. quienes tengan interés. Ok. Con lo que le quería decir es, bueno, acá tenemos lo que fue el 2025. em, Vimos lo que es filosofía Bitcoiner, vimos minería, nodos, temas de criptografía, vimos cuestiones de blockchain, también aspectos de ciberseguridad. El año pasado cerramos con Lightning Network. El año pasado hicimos también AMAS con referente al ecosistema, los OG, estuvimos con Rodo, con Fran Amati y con Dieguito. Digo, la verdad que fue un golazo contar con ellos. La idea de este año es que ellos vengan a charlar y conversar sobre algunos de los temas especiales y que hagamos después una ronda de preguntas para que lo puedan preguntar. Digo, cambiar la lógica un poco, entonces vamos a tratar algunos temas en particular, así que esas son, digo, Para algunas los que no novedades. Ya saben van qué a, es OG, son personas que están hace mucho en el ah, ecosistema, que están estamos desde hablando de tiempos 2011, tempranos en sí. nuestra ONG, que tienen mucha experiencia y que siempre está bueno escucharlos, ¿no? Más allá de sus conocimientos para transmitirnos un poco todo lo que han experimentado en todos estos años. Ok, Bitcoin 0-100, esto es el punto de entrada. Acá arrancamos desde cero y acá todas las preguntas están válidas para alguien que no entiende nada de nada y es la primera vez.
que toca temas de Bitcoin, así que si conocen a alguien o saben de alguien que les puede interesar, o ustedes quieren aprender, digo, este es el espacio que tiene la ONG clave para quien está desde 000 que no cambió nada del tema. Acá la idea no es hacer una promesa de rentabilidad para nada, digo, la idea es el foco está hecho en el criterio y la responsabilidad de cada uno, de que cada uno se haga responsable y entienda y sea. Y acá, digo, esta conclusión, ¿no? Que es un poco la charla, la idea de la charla es esto, la mejor inversión en Bitcoin es entenderlo. Digo, después podemos hablar, digo, en charlas de DCA, o de cómo gestionar el backup, o cómo, dónde ir y demás, que son charlas prácticas que quizás las pueden ir viendo, pero si ustedes entienden cómo funciona, la decisión la va a tomar cada uno, depende de la realidad que tenga cada persona. Entonces, lo que buscamos es eso, es que sea algo totalmente personalizado, porque les damos las herramientas para que cada persona tome su propia decisión y tenga las herramientas para tomar, y para recomendar a otros, a personas que tienen su ambiente, sus familias, amigos, vecinos, compañeros. Entonces, la idea es un poco esta, lo que se busca es que este criterio sirva para después tomar decisiones y para acompañarse. Están los espacios ahí que ya se compartió por el chat. Eh, Súmense a los ciclos y a todos los espacios de la ONG que hay un montón. Próximos encuentros, vamos a tener el jueves que viene una introducción a Bitcoin. El segundo jueves va a ser el taller de billeteras y autocustodia y el tercer jueves va a ser de filosofía Bitcoiner. Entonces están más que invitados, los canales de tecnología y se los paso. Y bueno, creo que de mi lado yo voy a tener que salir, pero para Bueno, seguir bueno, dudas, Seba, preguntas, vos yo ese salí si si querés y tenés. yo cierro y si hay alguna Acá pregunta. le pueden tomar eh, captura de pantalla a los datos de contacto de la ONG. Si no, les paso ahí ese por chat. Eh, pero bueno, de mi lado, gracias bueno, por gracias, sumarse y Seba. estar acá. Digo, a todos los que se quedaron este rato y nos escucharon. Ese te dejo a vos la posta ahora para Dale. responder preguntas y dudas. Hago un cierre Igual, y si hay alguna pregunta, la si respondemos. vos estás dispuesto a ese, también te pueden hacer preguntas de Bitcoin y de otras cosas. Digo, no solo de lo que vimos Lo, hoy. lo que Así quieras. que. No quiero spoilear las eh, próximas charlas, ¿sí? Porque bueno, como decíamos, la idea de hoy no es entrar en profundidad sobre qué es Bitcoin, cómo funciona y demás, pero bueno, si tienen alguna consulta me la pueden hacer, yo gustoso de responderlos. Gracias, Eva. Bueno, gracias a todos. Abrazo Saludos grande. grandes, saludos del Salvador Adiós. acá. Y ahí estamos hablando. Nos vemos. Adiós. Bueno, chicos, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud? Los escucho, levanten el micrófono directamente, me preguntan. Perdón, buenas. Yo por ahí tenía una consulta, bueno, por un poco, por ahí es un poco para las clases que vienen, pero ya que dijiste eso, que las clases que vienen ya se van a meter un poquito más en Bitcoin, en cómo funciona, ya un poquito más adentro del ecosistema, quería saber cómo inscribirme en esas clases. ¿Es por la página también? Mirá, miren, nosotros siempre vamos a ir, así como se inscribieron a esta. Sí. Las que siguen son igual, ¿sí? Nosotros generalmente publicamos en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en nuestros perfiles oficiales, publicamos la charla que se va a dar y ponemos el link para que puedan anotarse, ¿sí? De todas maneras, en la página web también van a tener la información, así que se anotan y ya, ¿eh? Igual que como esta, para la que viene. Ok, todavía no están abiertas las inscripciones. Todavía no, no, no. Generalmente el lunes, martes sale la publicación y ustedes ahí ya se pueden anotar. Pero las charlas se van a hacer siempre. Así que ya saben que en algún día de la semana que viene, antes del jueves, la publicación va a estar y el link va a estar para que puedan anotarse. Se puede anotar el mismo día incluso. Perfecto, gracias. Bueno, no sé si alguno más tiene alguna consulta. Obviamente no van a surgir muchas dudas porque no entramos en profundidad en lo que es el protocolo de Bitcoin, ni en la historia del dinero, ni cuál es la lógica de Bitcoin y demás. Todo eso queda reservado para las clases que vienen, a las cuales, reitero, quedan formalmente invitados, los esperamos. Y bueno, no hay ninguna duda acerca de lo que hacemos, quiénes somos. eh, espero. Esperamos haber sido claros y los esperamos en las charlas que vienen, así empiezan
a recorrer este camino, que sin duda es muy apasionante. La verdad es que cuando uno entra en Bitcoin, un poco, bueno, a todos no les va a pasar igual, pero en mi caso fue una suerte de obsesión, ¿no? Empezar a entender un poquito y querés profundizar cada vez más y conocer cada vez más. Te despierta algo. Entonces, los invito a sumarse. ¿Cuántos voluntarios son en la ONG? Y somos muchos. Somos muchos, tenemos muchos programas, ¿sí? Este es uno, somos varios speakers también, no somos siempre los mismos. Vamos variando, tenemos ahí como un plantel de voluntarios dedicados a la charla los jueves, pero también tenemos otros programas, proyectos escuelas, donde vamos a las escuelas, a hablar sobre el Bitcoin con los chicos, tenemos actividades algunas presenciales también, hacemos eh, lo que es la clínica de orientación legal que les comentaba hoy, ahí somos todos abogados y somos voluntarios. Están los contadores también, la clínica de orientación contable. La mayoría de las actividades son con voluntariado, ¿sí? Dependemos en gran parte de quienes desinteresadamente nos acompañan y nos brindan su tiempo. Después sí, lo que es diplomaturas, cursos profesionales, bueno, ahí sí, tiene otra dinámica, pero afortunadamente tenemos... Soy estudiante de abogacía. Bueno, si querés, fíjate en la página de web nuestra están los mails y los diferentes mails de contacto, o mandas un mail, explicas tu situación, ¿sí? Somos todos abogados, digamos, recibidos. La verdad es que ahora no sé si estudiantes, pero bueno, si querés manda mail, preguntá. Están los canales de comunicación en nuestro sitio web, así que escribí y preguntá. Eso pasa por el equipo ejecutivo, ¿no? Así que no sabría decirte. Bueno, chicos, terminamos por hoy la charla. Los espero a las charlas que vienen. Gracias por sumarse, gracias por llegar hasta el final. Eh, Les mando un fuerte abrazo. Adiós.